Buenos días, muchachos. Bueno, ya faltan solamente tres. Entonces, yo creo, me dicen si me escuchan bien. Listo. Entonces, iniciemos. Pues ya solo faltan dos, entonces, si los dos, faltan tres todavía. Ustedes saben si los otros tres van a unirse o los esperamos un momentico. Listo, entonces iniciemos entonces ya que pues, los otros ahorita pedirán ingreso. Listo. Entonces les voy a compartir pantalla. Yo primero configuro esta cosa. Y la resolución a esto. Y ahora, entonces, nosotros habíamos terminado el primer ejercicio la semana pasada, ¿cierto? Ya terminamos de calcular las pérdidas, o sea, de ese ejercicio ya está todo completo el análisis, ¿cierto? De hecho, ya terminamos de hacer lo que había que hacer. ¿Qué nos queda para hacer? Nos queda es... Listo, yo les voy, mientras va llegando los que faltan, yo les voy mostrando qué es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, a ver, me dicen si ya están viendo la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla, muchachos? Sí, profe. Listo, oiga, pues mientras ya Sí, abramos esto, sí. que es que esto está abriendo porque es tan lento. Tipo que es que esto no quiere abrir, no sé por qué. Dependiendo que es para hoy. Ah, ya abrió. Bueno, la idea es que vamos a diseñar un puente peatonal, ¿cierto? Postensado, ¿cierto? Entonces, este puente es el puente que están construyendo. Yo se los había mostrado la clase pasada, si no estoy mal, ¿cierto? Yo les mandé el PDF y les mandé el AutoCAD. Ahorita se los acaba de mandar. Y les mandé algo pues que yo ya tengo preparado, pero igual lo vamos a repetir para que todos lo puedan entender. Entonces, yo ya les había mostrado este puente. Entonces, la idea, esta es la sección transversal del puente, ¿cierto? Entonces, ese puente de la estación Poblado es, así como ustedes lo ven, es una sección en es una sección en U, que es coca, y tiene una losa en concreto encima, ¿cierto? Eh, este puente lo construyeron en dos etapas constructivas, ¿cierto? La primera etapa constructiva fue la U sola y la segunda etapa constructiva fue la losa. Nosotros no nos vamos a enredar tanto, simplemente vamos a suponer que la losa y la viga la construyeron en una sola etapa y quisaron todo en una sola vez, ¿cierto? En una sola etapa para facilitar el análisis, ¿cierto? Pero igual yo les voy a explicar cómo se haría si uno necesitara hacerlo en dos etapas constructivas. El tramo que yo les había dicho que vamos a analizar es el tramo más grande, ¿cierto? Que en este caso es la viga 4, que es la de 33 metros, ¿cierto? Entonces, acá en la segunda hoja está dispuesto el refuerzo en cada una de las secciones transversales del puente. Entonces, por aquí tenemos los cables. Entonces, nosotros vamos a tener en total, para este puente se pusieron 6 cables y cada cable tiene 7 tornos de 5 octavos. Eso en total, ya les voy a decir cuánto es. Digo que esta cosa está pensando.
Entonces, eso tiene, en total van a ser, tiene 7 cables, ¿cierto? Por torón, por 7 torones por cable, ¿cierto? Adicional a eso, como tiene 6 cables, entonces sería más 7 por 6, y como son torones de 5 octavos, eso hay que multiplicarlo por 1,4, que es el área de torón, ¿cierto? Entonces, en total, eso tiene 58,8 centímetros cuadrados de postensado, ¿cierto? Adicional a eso, él tiene un refuerzo acá, en la cara inferior, que ese lo vamos a calcular también para el aporte de flexión de la viga, ¿cierto? Entonces, nosotros va a tener un refuerzo postensado y va a tener un refuerzo eh, no tensionado, ¿cierto? Eh, Espera un tico, a ver si... a ver. Entonces, la idea es... Mira, ¿me escuchan ya mejor ahí? Sí, Es que me señor. están, por aquí están diciendo que se Sí, escucha muy profe. pasito. Entonces, listo. Entonces, la idea de esto, entonces es que aquí tenemos esta configuración, entonces nosotros vamos a tener, de refuerzo nominal, vamos a tener 5 barras de media en la cara superior y 9 barras de media en la cara inferior de la viga, ¿cierto? Este sería el refuerzo a flexión, ¿cierto? Y ese iría en la cara inferior de la viga, ¿cierto? ¿Qué más les muestro? Ya, básicamente es eso. Y aquí en la sección transversal se ve la posición de los cables en los apoyos. Entonces vea que aquí se ve cómo pusieron en los anclajes y cómo tensionaron los cables. Entonces nosotros, yo ya tengo esas posiciones. De todas maneras las vamos a usar así como están acá. Entonces, a ver, aquí está, ya si pronto encuentro la losa, dónde están la posición de los cables. Porque yo tengo la posición de los cables acá en la cara inferior. Vea, de hecho, el primer cable, desde la cara inferior hasta el eje, los dos primeros cables son 0,095 centímetros. De hecho, yo por aquí ya lo tengo en la hojita de Excel que yo les compartí ahorita. Yo voy a abrir ya. ¿Qué se me hizo? Entonces, como esto tiene 3 cables, entonces vamos a mirar eso. Entonces, nosotros vamos a tener en total 3 cables, ¿cierto? Que los cables, de hecho, yo aquí los tengo por colorcitos. Si ustedes se fijan acá, en la sección transversal que yo tengo acá, yo tengo el cable 1, que es el azul. Ah, no, ahí está marcado como cable 3. Venga, pongámoslo así. El cable azul es el cable 3, ¿cierto? El cable como magenta es el cable 2. Y el cable verdecito es el cable 1, ¿cierto? Pues siguiendo la nomenclatura del plano. Entonces, nosotros vamos a tener una distancia. Acá, está acá, este azulito es el cable 3, magenta es cable 2 y este es cable 1, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener una distancia desde la cara inferior hasta el eje del cable. Entonces, al cable magenta y al azul, vamos a tener 9,5 centímetros desde la cara inferior hasta el eje del cable, ¿cierto? Y aquí, pues, acotaron la distancia al cable verde, ¿cierto? Que es desde la cara inferior hasta el eje centroidal, que es 0,235. Asimismo, vamos a tener esas distancias en los extremos, ¿cierto? Porque como ese cable tiene forma curva, por ejemplo, acá como se ve en la sección transversal. Entonces, nosotros acá, vea que aquí van a estar los cables en el extremo y por aquí vamos a tener los cables en el centro, ¿cierto? Entonces, vamos a tener los cables, aquí donde está la sección A, que es esta, es donde estamos los cables, donde está el cable azul, el magenta y el verde, y corresponden a estas distancias de acá, ¿cierto? Desde la cara inferior al eje centroidal de cada cable, ¿cierto? Adicional a eso, vamos a tener las distancias en los extremos, ¿cierto?
Entonces, en los extremos usted va a tener al cable, aquí están, sino pues que uno las tendría que sumar, si sumémoslas a ver si sí da. Entonces, por ejemplo, acá sería, al cable extremo, sería, al azul sería .61 más .23, ¿cierto? Ese sería el cable de azul. Al cable magenta sería más .61 más .23 más .17, ¿cierto? Y al cable verde sería .61 más .23 más .17 más .16. ¿Sí lo ven? Aquí muestra las distancias. .61, .23, .17 y .16. Venga, pongámoslo aquí igual. Entonces, vea que ahí están las tres distancias, ¿cierto? Entonces, estas distancias son al centro de la viga y esta de acá es al extremo. Como ese cable es en los dos extremos, pues va a tener las mismas distancias. Vea, esas que tiene acá son las mismas que tendría acá, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos esas tres distancias, que eso es lo primero que tenemos que sacar. ¿Qué es lo siguiente que nosotros tenemos que sacar? Nosotros tenemos que sacar la geometría de la viga. Yo por aquí ya la tengo, yo la saqué en AutoCAD con polilínea, ¿cierto? Pues ustedes no la van a tener que sacar porque yo ya se las doy hecho, ¿cierto? Entonces la idea es que yo les paso esta viga, yo tengo otra hojita de Excel por allí en la que uno puede editar la altura de la viga, yo les voy a explicar cómo hacer eso, ¿cierto? Esto simplemente es para explicarles a ustedes cómo se hace. Entonces yo acá tengo esta y por aquí tengo otra hojita de Excel en la que yo puedo editar esas dimensiones. Ustedes no las tienen que introducir porque yo se las voy a dar, ¿cierto? Yo a cada uno de ustedes les voy a poner un puente. Ya ustedes cuando se escojan con la pareja, pues hacen el puente más grande que tengan de los dos. No digo que es que se me perdió el archivo. Este no es. Ah, ya sé dónde va a estar. Este tampoco es. Los volátiles. Es que se me perdió la hojita donde yo estaba haciendo eso. Un segundito, un segundito. Me perdió la hoja. A ver, gente peatonal. Ustedes, no, tu persona acá. Porque este no creo, no, eso no está acá. Listo, ahorita lo buscamos. La idea de esto es que ustedes en Excel, en AutoCAD, lo que pueden hacer es sacar las coordenadas de este puente en AutoCAD. Vea, de hecho acá, si ustedes se fijan, esto son las coordenadas de cada uno de estos puntos, ¿cierto? En X y Y. ¿Cierto? Entonces está la coordenada del primer punto, del segundo, y yo lo que hice, pues obviamente lo hice un poquito menos discretizado, pero ustedes lo podrían hacer mucho más discretizado y sacar esa geometría de un poco más exacta, pues porque yo aquí la hice pues muy aproximada, pero vea que en esencia es pues muy similar. Obviamente ya hay cosas ahí que obvié, pero uno la podría hacer, ¿cierto? Vea que yo aquí lo único que hice fue sacarme las coordenadas de cada uno de los puntos en AutoCAD.
Usted llegue a sacar las coordenadas y vea que pues da algo similar a lo que yo tengo. Obviamente, usted puede sacar más puntos en estas curvas para que se lo saque más exacto, pero pues digamos que el objetivo de este curso es simplemente pues como hacer un análisis y ya pues ustedes sabiendo hacer, pues ya lo hacen un poquito más refinado y obviamente pues esta definición de la geometría del puente es, digamos que esto es ya pues para una cosa muy refinada, ¿cierto? Nosotros necesitamos hacer pues un análisis en este momento, un análisis sencillo y que sea pues muy aproximado a lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Como yo a ustedes les doy esta geometría, yo les voy a dar una hoja de Excel en la que vamos a editar la altura del puente y como la longitud de cada uno de ustedes va a ser diferente, pues simplemente lo que ustedes tendrían que es cambiar la altura del puente y yo voy a hacerlo de tal manera que ustedes puedan aumentar el ancho de la los del tabique o pueden aumentar el ancho de la cara inferior o el ancho de la viga superior, ¿cierto? Eso yo se los paso ya organizado para que quede de una vez dinámico, ¿cierto? Y solamente ustedes jugarían con la medida para que el puente cumpla de acuerdo a una longitud que yo les dé, ¿cierto? Entonces, la altura de este puente, desde la cara inferior hasta la cara superior, es 1,50 m, ¿cierto? Y con esta geometría, yo les compartí un documento, se los acabo de compartir, que se llama, se los voy a mostrar acá. Ya lo uso aquí en el WhatsApp. Se llama, un segundito que es que esto está cargando. El documento que les acabo de compartir se llama Propiedades Geométricas. Ese es el que estoy buscando. Ah, está aquí afuera. Ah, yo creo que aquí va a estar lo que estoy buscando. Propiedades, a ver, por fecha de modificación. ¿Será que es este que yo estoy buscando? Desde el 10, no tocó buscar uno de ayer. 16, el 15, todo esto es del 15, 15, 15, 15. Este es del 14, que si está es uno de estos. Listo, entonces yo aquí tengo, esto acá es las fórmulas para uno obtener a partir de las coordenadas el área de una sección. De hecho, esto es muy usado en topografía, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que uno acá, como usted tiene las coordenadas de cada uno de los puntos X y Y, vea que esto acá simplemente describe, son las coordenadas X y Y. Yo con las coordenadas hice una sección cerrada. Para que eso funcione, la sección tiene que ser cerrada, ¿cierto? Entonces uno lo que hace acá es simplemente coger esta fórmula, ¿cierto? Por ejemplo, si usted necesita sacar el área de esa sección rara para no sacarla manualmente, usted simplemente se copia esto, ¿cierto? Y voy a sacar el área. Entonces, para sacar el área me la pego. Entonces empiezo. Él dice, ah, bueno, usted necesita el área I. Entonces, el área I, en este caso, sería el área, nosotros siempre vamos a empezar con un área igual a 0, ¿cierto? Y lo vamos a poner acá. El Y2, pues sería la coordenada inmediatamente de la primera, que sería esta. El Y1 sería esta. El X2, en este caso sería esta. Y el X1 sería esta, ¿cierto? Y ya pues ustedes lo arrastran y él automáticamente acá le va a calcular el área. El área definitiva sería el área final calculada, que es esta, con valor negativo, que sería esto que estamos indicando acá, ¿cierto? De la misma manera, sacaríamos el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad en sentido Y, que es el que nosotros necesitamos, que es este. Usted se lo copia y vamos a hacer ese. Entonces usted llega acá, se lo pega. Y entonces acá, ¿qué sería igual a esto? Entonces que yo lo amplio porque no se ve casi. Entonces aquí sería el Y inicial, sería este. X2 sería este. X1 sería este, o sea, el anterior. El Y2 sería este. Y1 sería este. Y2 sería este, ¿cierto? Y Y1 sería este, ¿cierto? Y usted lo arrastra
y aquí le da un valor, que es este valor de 150. Entonces, para sacar el centro de gravedad, él acá le dice cómo sacar el centro de gravedad, que es el centro de gravedad último, que es este amarillito, y lo divide entre el área que acabo de calcular. Entonces, este de acá es igual a el último valor que calculó dividido el área. Entonces, aquí le va a dar el centro de gravedad de esa viga, ¿cierto? Entonces, el centro de gravedad con respecto a la base. O sea, que él va a quedar, el centro de gravedad va a quedar como en este punto de acá, donde está el 1, ¿cierto? Ahora, necesitamos sacar la inercia. Entonces, esa inercia es para calcular los esfuerzos. Entonces, usted llega acá, copia, y la misma historia, pega acá, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Usted tiene la inercia inicial en este caso. Yo amplío esto. Entonces, la inercia inicial en este caso sería esta, x2, sería esta, x1, sería esta, y2, sería esta, y1 sería esta, y2 sería esta, y1 sería esta, y2 sería este, y y1 sería este, ¿cierto? Y ya usted lo arrastra, y ahí dio lo mismo, ¿cierto? Entonces, básicamente, para sacar el centro de gravedad acá, que aquí, perdón, la inercia es simplemente esta fórmula, ¿cierto? Usted llega a hacer la copia y la pega acá, ¿cierto? Entonces, para sacar ese centro de gravedad es muy fácil. Usted llega acá, y X, ¿cuál sería X? Pues el que acabamos de calcular, que es este, ¿cierto? Menos el área, pues menos el área, que es esta, ¿cierto? Y multiplicado por el centro de gravedad al cuadrado. Aquí yo aquí me equivoqué. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Le podría dar ingreso a Juan Pablo Zuluaga? Sí, claro, por supuestamente. Aquí hay dos que faltaban, listo. Perfecto, entonces venga que aquí yo me equivoqué, repitamos entonces esta, acá, usted lo pega, entonces le dice, bueno, entonces eso va a ser igual a la inercia, que es el último valor que calculamos, ¿cierto? Menos el área, que es esta, y el centro de gravedad, que es este. Entonces vea que aquí vamos a tener las tres propiedades, vamos a tener de primero el área, ¿cierto? Esta sería el área. La segunda sería el centro de gravedad, el Y, pero es desde la cara inferior, ¿cierto? Este sería el Y inferior, mejor dicho. Y tendríamos acá al lado, tendríamos la inercia, en sentido de que, de hecho hay una formulita para sacar también la inercia en Y, pero nosotros no la necesitamos, ¿cierto? Para el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adicional a eso, nosotros necesitamos otros datos. Entonces, nosotros, como yo aquí, si ustedes se fijan, yo las coordenadas de este puente las calculé desde el eje 0, 0, ¿verdad? Que ustedes empiezan, aquí empieza en Y igual a 0, ¿cierto? Este punto es igual a 0, y la altura, pues sería la altura máxima del puente, que sería esta. Entonces, este punto acá es 1,50, o sea, esta es la altura del puente, ¿cierto? Obviamente, si usted lo hubiera hecho en otro punto, pues hubiera tenido que restar coordenadas. Aquí no hay que restar porque pues empieza en 0, ¿cierto? De otra manera, si uno lo dibuja en otra coordenada, pues sería la inicial menos la final, ¿cierto? Entonces, la altura del puente en este caso, por eso acá yo pongo que es 1,50, porque es la altura del puente, ¿cierto? El recubrimiento, entonces, ese recubrimiento, ¿cómo se calcula? Entonces, vamos a ver. Usted se tiene que ir aquí al trazado del cable. Entonces, para hacer ese trazado del cable, nosotros ya lo habíamos calculado, pero lo vamos a repetir, ¿cierto? Para que recuerden cómo lo hacíamos. Entonces, yo les pasé otra vez las diapositivas actualizadas. Vamos a abrirla y vamos a repetir esa parte. Entonces, nos vamos para el trazado de cables, que eso ya lo habíamos visto por aquí al final. Entonces vamos a buscar ese, como es una viga simplemente apoyada, pues en este caso estamos hablando de una parábola completa, que es esta, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros qué datos necesitamos. Entonces, nosotros necesitamos la longitud del puente, que en este caso es de
3175, ¿cierto? Ese 3175, ¿de dónde sale? Pues es simplemente es la distancia que es ese 3114. Aquí va a dar un poquito más. Es la distancia que hay. Que aquí está la distancia entre apoyos. Vale, ahí está, 3176, ¿cierto? Es la distancia que hay entre apoyos. Vean la distancia desde este eje del apoyo hasta este eje del apoyo, ¿cierto? Hasta este eje. Entonces ahí da 3176. Acá daría 3176. De los datos que yo ya tengo, pues los voy a poner en amarillito para que los vayamos resaltando, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos ahí? Entonces, vamos a seguir calculando. Entonces, primero a hacer el trazado de cables. Entonces, ¿cómo se calculan esas distancias? Entonces, nosotros en este caso, como nosotros ya sacamos estos tres valores, nosotros ya tenemos la coordenada de los cables desde la cara inferior hasta la cara hasta acá. O sea, usted ya tiene, estas son las coordenadas de la cara inferior de la viga hasta acá. Usted tiene que sacar eso con respecto al eje centroidal de la viga. ¿Cómo se saca eso? Nosotros tenemos que sacar las excentricidades del cable con respecto al eje centroidal de la viga. Entonces, eso es muy fácil. ¿Esto cómo se va a sacar? Esto va a ser igual al valor absoluto ¿de quién? Entonces va a ser de la resta entre el valor que acabamos de calcular menos el centro de gravedad en la cara inferior de la viga, que fue el que calculamos ahorita, que es este de acá, que es 0.99. Yo ya lo tengo aquí organizadito. O sea, el Y inferior, que sería este, que fue el que acabamos de calcular. O sea, es la distancia que hay desde la cara inferior hasta el centro de la viga, ¿cierto? Entonces, y acá vea que nos va a dar eso. Eso lo tenemos que hacer para los tres datos. Entonces usted va a hacer esto. Obviamente para el segundo va a dar lo mismo porque es la misma, que ahí está. Y el tercero, pues va a ser la distancia que hay entre este y el centro y la distancia centroidal, o sea, este 0.99 menos ese valor, o sea, es el valor de más 0.99 menos este, ¿cierto? Vea que ahí está. Sino que obviamente el de arriba va a tener un poquito más de cifras decimales y por eso no nos da con valor exacto, ¿cierto? Y lo mismo para el del extremo. Entonces, esta sería la excentricidad en el centro y esta sería la excentricidad en el extremo, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos EBI, que es este. Y este de acá sería EBS. Entonces, el EBS es la misma cosa, es igual a ¿quién? Es más, el valor absoluto ¿de quién? Entonces, es de la resta de la distancia del centro, la distancia centroidal menos este de acá, ¿cierto? Entonces, claro, de aquí dio lo mismo, ¿cierto? Entonces, de aquí ya tenemos las tres distancias que necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá, este de acá, estamos hablando del cable 1, ¿cierto? Entonces, como usted ya tiene el EBI y el EBS, pues vamos a reemplazar directamente en la fórmula, ¿cierto? Esto quedó por allá en la quinta porra, entonces movámoslo un poquito acá para que no nos quede como tan lejos y lo podamos ver todo. Entonces, claro, si ustedes acá lo miran, entonces, claro, si lo miran, que yo le quito todo ese montón de cifras decimales. Entonces, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener, entonces, vamos a tener la longitud del cable. Entonces, esta va a ser del cable 1, entonces vamos a empezar con el cable 1. Entonces, el EBI en este caso es la distancia de la cara inferior. Entonces, la cara inferior sería en el centro, ¿verdad? Que aquí está. Entonces, el cable 1 es 0.75, ¿cierto? El EBS, pues vea, el EBS en este caso, el EBS del cable 1 sería este. Ahí está. Entonces, EBI y EBS. Y la longitud, pues ya la tenemos. El beta es la relación entre el EBS, el EBI sobre el EBS. ¿Cierto?
ahí nos va a dar el beta, que es este beta que indica acá. De hecho, acá es simplemente pasar este a restar acá, y este acá sería EBS. Entonces sería, si usted pasa hasta dividir, esto es lo que haría beta, sería EBI sobre EBS, ¿cierto? ¿Verdad? Que aquí solamente es pasarlo a dividir. Y acá pues es simplemente reemplazar esta formulita. Entonces usted llega acá, se copia esto, pues sin el Y, ya yo me lo copio sin el Y. Y como, bueno, primero hallamos el X. Entonces el X va a ser igual a esto dividido el último valor, que es este. Lo ponemos con F4 y lo multiplicamos por la longitud del cable. Pues la longitud de la viga que es 31,75, ¿cierto? 31,76. Usted lo arrastra. Y ahí ya les llegó, ahí está. Aquí tenemos, yo no sé por qué le pone tanta cifra decimal, listo. Perfecto, entonces ya nos quedó X. La excentricidad, pues usted llega acá, se copia este valor y lo pega acá. Entonces acá, claro, este acá sería EBS, este acá sería EBS, el beta ya está por defecto, ¿cierto? El X en este caso, ¿cuál sería? Pues este X, este sería EBS, esta longitud es la longitud de la viga, este es EBS y X sería este X. Y este acá sería EBS. Ahí nos quedó reemplazada la fórmula, ahí está, ¿cierto? Yo lo único que hice fue cambiar los EBS, es verdad que la fórmula es idéntica, lo único que le puse fue un S al EB, ¿cierto? De hecho aquí debería organizarlo para que me quede de una vez. Este sería EBS, EBS, ¿cierto? EBS y EBS y EBS, ¿cierto? Ahí está. Y EBS. Entonces, claro, usted llega acá y lo arrastra y él automáticamente le da. Ahora nos falta hallar la pendiente. Entonces la pendiente, se copia esto y lo pega acá. Entonces acá, venga, quitémosle esto que acá no deja ver. Entonces acá empecemos. Entonces va que aquí está, EBS ya está. Entonces lo único que nos quería reemplazar sería este X y este acá que me faltó. Venga, por aquí hay uno que me faltó. Este me faltó. EBS. Entonces ve que ahí ya está, ¿cierto? Y le da Enter. Mira que él automáticamente le va a calcular Y'. Ahora, el alfa, acuérdense que el alfa es para calcular la fricción entre el cable y el ducto, ¿cierto? Entonces, en este caso, el alfa, simplemente acá, pues ya está hecha la formulita, es la diferencia entre el Y final menos Y inicial más el alfa inicial, ¿cierto? Entonces, simplemente lo arrastra, pues es una formulita, ustedes la pueden mirar. Simplemente lo que vamos a hallar es calcular los alfas de cada uno, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos los parámetros. Este de acá es el cable 1, ¿cierto? Vamos para el cable 2, que sería este. Esto tiene 3 cables. Recuerden que el cable, ya hicimos el cable 1, que es el verde. ¿Cierto? Vamos a hacer el cable magenta. ¿Cierto? Entonces, este cable, yo creo que voy a copiarme estas coordenadas que yo ya las tengo acá. Copiarme esto. Y ahorita les explico qué es esto. Eso lo vamos a usar. Entonces, este acá me lo va a pegar acá. Queda un poquito diferente. No da lo mismo. 1.17. Sí, ahí está. Entonces, claro, yo estos datos son los mismos para los tres, sino que yo aquí pegué los tres datos para uno de los 3 cables, ¿cierto? Ya que estos datos de aquí no van a cambiar. ¿Qué nos falta cambiar acá? Entonces, LBI para el cable 2, pues sería este, ¿cierto? Y LBS para el cable 2, pues es este, ¿cierto? Ahí está. Y la longitud no va a cambiar porque va a ser la misma longitud y el beta, pues él lo calcula automáticamente. ¿Cómo saben ustedes si está bueno? Pues simplemente porque ustedes miran, LBI es el extremo, ¿cierto? LBS, perdón, es el extremo que es este, punto 15,
58, y el central pues sería .8982, ahí está .8982. Perfecto. Y eso mismo lo hacemos para el cable 3. Entonces yo me copio esto. Y me lo pego acá. ¿Cierto? Entonces, claro, él aquí automáticamente me lo hace también para este. Entonces, para el cable 3. Entonces, LBI acá, para el cable 3, LBI es este. Y LBS, en este caso, es este. Venga, que yo creo que aquí me equivoqué. LBI, sí, ahí está bien. Y LBS, el cable 3. Este de acá sería el cable 3. Ahí está. Entonces ya tenemos el cable 3 y vea que aquí ya sacamos el trazado de los 3 cables. ¿Cómo nos va a quedar eso físicamente? Yo aquí ya me los había traído, pero me los voy a volver a traer. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice acá? Yo me traje la coordenada en X del cable 1, ¿cierto? Las coordenadas todas van a ser idénticas porque yo lo que hice fue hacer las coordenadas para cada uno. Entonces simplemente cogí este de acá, me traje la coordenada X del cable 1, ¿cierto? Y lo bajé, ahí está, él va a llegar hasta 31,76. Y las excentricidades pues iban a ser diferentes. Usted empieza con el cable 1. Entonces el cable 1 la excentricidad va a ser esta, ¿cierto? Entonces la del cable 1, la del cable 2. Entonces simplemente se va para el cable 2 y se trae la excentricidad, ¿cierto? Y lo mismo hace para el cable 3, que es esta, ¿cierto? Y también nos vamos a traer los alfas. De hecho, esos alfas, si ustedes se fijan, yo ya los tengo acá calculados para los 3, entonces solamente eso es para calcular las excentricidades. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular un cable equivalente con el que vamos a hacer todas las pérdidas, ¿cierto? Porque usted no va a hacer 3 cables. En este caso nosotros vamos a hacerlo inicialmente con un cable equivalente. Entonces con el cable equivalente simplemente lo que vamos a sacar es el centro de gravedad de los 3 cables. ¿Cómo se hace eso? Entonces hay dos maneras. Una, la maluca, es hacer esto multiplicado, la excentricidad multiplicada por el número de cables más esto multiplicado por esto más este multiplicado por esto, ¿cierto? Y esas 3 multiplicaciones ya les voy a explicar qué es ese 7. Y eso dividido la sumatoria de este más este. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros, de acuerdo al plano estructural, nosotros vamos a tener lo que acabamos de ver, nosotros vamos a tener 6 cables en total y en cada cable vamos a tener 7 torones. Como eso es simétrico, pues nosotros vamos a tener realmente 7 cables por torón, ¿cierto? Pues uno podría ponerlo como 14 porque usted va a tener 7 a un lado y 7 del otro, y como son las mismas coordenadas, pues acá podríamos ponerlo así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso usted podría poner que aquí tiene 14 cables en este tiene 14 torones, perdón, 14 torones, y en este tiene 14, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto internamente? Entonces, lo que hace esto internamente es lo que está por aquí en una fórmula que yo pegué, no me quedó, si ahora aquí está. Entonces, la distancia equivalente simplemente va a ser igual. De hecho, uno podría poner este 14 por el área de torones, porque como los torones todos son de 5 octavos, no hay necesidad de hacerlo, solamente se puede hacer con la cantidad de torones, ¿cierto? Porque los torones van a ser lo mismo. Entonces sería el A sub S, que sería la cantidad de cables multiplicado por la excentricidad dividido la sumatoria de A sub S, que es eso que tenemos ahí, ¿cierto? Yo lo hice con una fórmula que es más sencilla, ¿cierto? Que se llama suma producto. Entonces, el suma producto lo que hace es coger esa misma cosa que estamos haciendo, por hacerlo automáticamente. Él coge este de acá, la excentricidad lo multiplica por el número de cables, número de torones dividido la sumatoria de torones, ¿cierto?
Vea que yo aquí, si lo arrastro, tiene que dar lo mismo que yo hice ahí, ¿sí ven? Y acá me da la excentricidad equivalente, que es con la que vamos a trabajar para calcular todas las cosas que hicimos con el otro. Entonces, para calcular las pérdidas, para calcular los esfuerzos admisibles y para hacer todo, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el cable equivalente. Y adicional a eso nos toca sacar un alfa equivalente. Entonces, el alfa equivalente simplemente es lo mismo que hicimos con este. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que usted se trae los alfas de cada cable. Entonces se trae el alfa del cable 1, que es este. Se trae el alfa del cable 2, que es este. Y se trae el alfa del cable 3, que es este. Y hace lo mismo que hizo con esta fórmula acá, ¿cierto? La única diferencia es que en vez de hacerlo, en vez de hacerlo con a su S, usted tiene un alfa equivalente que va a ser igual entonces el alfa equivalente va a ser igual a su S por el alfa equivalente ¿cierto? Dividido a su S. De hecho, ustedes se fijan, aquí está hecho así, ¿cierto? Yo lo que hago es multiplicar el número de torones multiplicado por cada uno de los alfas dividido los alfas, ¿cierto? Y aquí me va a dar el alfa equivalente para los tres cables. Entonces, ustedes al final se van a dar cuenta que vamos a tener esta gráfica, es esta acá, venga, yo me la muevo para acá. Esta gráfica nos va a tener las tres ecuaciones, ¿cierto? Vamos a tener por aquí el cable equivalente, que es este, con el que vamos a hacer todo, ¿cierto? Que se va por el centroidal, el eje centroidal de los tres cables. Va a tener el cable 2, este y este de acá, ve, se me borró el cable 1, hagámoslo. Ve tan raro. O sea que coincide. Entonces por aquí tenemos el cable equivalente y el alfa equivalente, pues simplemente también ya lo tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro alfa equivalente. ¿Qué pasa? Como ya tenemos nuestro alfa equivalente y tenemos nuestros equivalentes, pues vamos a sacar la cantidad de refuerzos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a calcular eso? Como nosotros ya sabemos cuánto nos resiste nuestro puente, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, esto simplemente lo que hace acá es definir, nosotros ya tenemos estas distancias, entonces se van a dar cuenta de algo acá, que a nosotros nos falta calcular cuánto es el recubrimiento. Recuerden que el recubrimiento es la distancia que hay entre el cable, venga, se los muestro acá en la hoja 2, y la cara inferior de la viga, ¿cierto? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, el recubrimiento sería, ustedes tendrían que calcular el centro de gravedad de estos tres cables para definir cuánto es el recubrimiento. Nosotros ya tenemos eso, porque nosotros ya lo habíamos sacado acá. Entonces, vamos a sacar ese recubrimiento. Entonces, ese recubrimiento, si ustedes se fijan acá, es este. Entonces, el recubrimiento, ese a qué va a ser igual, pues es simplemente, es la misma historia, es la distancia que hay de la cara inferior a cada cable. Entonces, aplicar esta formulita. Pero acá, usted lo que hace es coger, este de acá sería H. Entonces, lo que hace es coger a H, lo multiplica por A su S, que es el número de cables, y lo divide entre A su S. Y eso le va a dar la distancia centroidal que hay desde la cara inferior de la viga hasta el eje centroidal de los cables. Ese de ahí nos va a dar el recubrimiento, ¿cierto? Nosotros estas tres distancias las sacamos geométricamente de ahí y simplemente sacamos la distancia. Entonces, ese recubrimiento
ese recubrimiento nos lo llevamos para acá. De hecho, yo lo que hice fue simplemente coger esto y traérmelo de acá para los, pues ahí sería pues acá. Entonces este valor ya lo tenemos. ¿A qué va a ser igual de? Pues D simplemente va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a la altura de la viga menos el recubrimiento. Ahí está, ¿cierto? Ese es D. No tiene ciencia, ¿cierto? Ese es D. Y el ancho, pues ese es el ancho de la losa. En este caso, el ancho de la losa, que sería este ancho completo, aquí está de 390. Pues yo lo puse de 4 metros. Ahora un poquito menos, pues yo lo puse un poquito más ancho, entonces yo lo redondeé a 4 metros, ¿cierto? Que sería este ancho de esta losa superior, ¿vale? Aquí está, que es esta. Que aquí está de 390, pues yo la puse de 4 metros. ¿Cierto? Es esta, es esta. ¿Qué más necesitamos ahí? El área ya la tenemos, que esa ya la hemos calculado con las coordenadas, ¿cierto? La distancia de la cara inferior de la viga ya la tenemos, el eje centroidal. Y el Y superior, pues es simplemente a la altura de la viga, menos el Y inferior. Menos el Y inferior. Deme un segundito que es que me está entrando una llamada y me va a cortar la cosa. Un segundito, muchachos. Entonces, continuemos. En lo que íbamos. Entonces, y tenemos este acá, es simplemente, ese es el Y superior, ¿cierto? Es simplemente la altura de la viga menos el Y inferior. La inercia, pues nosotros ya la hemos calculado que es esta. La resistencia a compresión del concreto. En este caso, pues nosotros ya la tenemos porque esa ya la habíamos definido de aquí, de acuerdo al diseño estructural. Entonces, si ustedes se fijan acá, el F'C es de 42 megapascales, ¿cierto? La resistencia del acero, pues es 420. Y por aquí tenemos la resistencia del posttensado, que ese ya sabemos cuánto es, ¿cierto? Acá el F'C es 42 megapascales y la resistencia del acero es 420 megapascales, ¿cierto? La resistencia del posttensado, aquí nosotros estamos asumiendo unas pérdidas de más o menos del 15%. Entonces los torones se tensionan a 15 toneladas por centímetro cuadrado y uno asume unas pérdidas, sin haber hecho ninguna cuenta, más o menos del 15%, ¿cierto? Entonces ya tenemos la resistencia a tensión del posttensado y este de acá ya lo tenemos, esto ya lo tenemos, el D también ya lo tenemos. Entonces básicamente lo que nos hace falta acá es calcular todo lo referente a la viga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos el peso propio de la viga? Pues el peso propio de la viga es muy fácil, lo vamos a hacer por metro lineal, ¿cierto? Como si fuera una carga distribuida. Entonces, el peso propio de la viga va a ser el área de la viga multiplicado por la densidad de concreto, que son 24 kN por metro cuadrado, ¿cierto? Ese es el peso propio de la viga. No es más, vea que ahí está, es 36.3. Luego, sigue acá, peso propio de pasamanos. Entonces, nosotros vamos a poner unos pasamanos que pesen más o menos, cada pasamanos va a ser metálico, ¿cierto? Un pasamanos metálico pesa más o menos, uno que sea de 1,10 m de alto o 1,20 m de alto,
a lo largo de todo el puente, compararles cada 40 centímetros, pesa más o menos 30 kilogramos por pasamanos. Entonces, por eso, como son dos pasamanos, pues sería más o menos 60 kilogramos por metro lineal de pasamanos, ¿cierto? Ahora, la carga viva constructiva. Nosotros vamos a tener ahí materiales, vamos a tener gente montada. Entonces, más o menos por metro cuadrado son 1.5 kilonewton por metro cuadrado de gente. Como usted tiene eso distribuido en un ancho de losa de 4 metros, pues sería 1.5 por el ancho de la losa. O sea, que son 6 kilonewton por metro lineal, ¿cierto? Que eso es lo que pesa, eso es lo que van a estar la gente montada ya con materiales y todo, ¿cierto? La carga viva de diseño de un puente es más o menos 4.4 kilonewton por metro cuadrado, ¿cierto? Se haga de cuenta, como usted tuviera 4 personas de 110 kilos en un metro cuadrado, pues que en el metro es posible, es muy improbable, sí. Y además de eso, después usted lo mayora. Entonces son 4.4 por el ancho del puente, que son 4 metros. Entonces la carga distribuida es de 17.6 kilómetros por metro cuadrado. Ahora, recuerden que nosotros vamos a hacer 2 etapas constructivas. Entonces, en la primera etapa constructiva, ¿de qué va a tener? En la primera etapa constructiva, usted va a tener el peso propio de la viga más la carga viva constructiva. Usted no va a tener nada más ahí, ¿cierto? La viga sola, usted va a ir la base y tiene una carga viva constructiva, ¿cierto? En la segunda etapa constructiva, ¿usted qué va a tener? Pues va a tener el peso propio de la viga, peso propio de pasamanos y carga viva constructiva, ¿cierto? Porque la carga de diseño ya es para uno diseñar, ¿cierto? Y la carga de diseño simplemente es, vamos a ponerle factores de mayoración, va a ser el peso propio de la viga, ¿cierto? Multiplicado por el factor de mayoración de cargas muertas, que va a ser 1.25, más el peso propio de pasamanos, multiplicado por su factor de mayoración, que es 1.25, más, en este caso, la carga viva constructiva multiplicado por su factor de mayoración, que es 1.75. Y eso nos va a dar la carga viva de diseño, ¿cierto? Y eso mismo lo vamos a hacer para los tres. Entonces, ahora, si nosotros queremos, estas son las cargas distribuidas sobre el puente, ¿cierto? Entonces, una viga simplemente apoyada con una carga distribuida encima de 76.67. Ahora, los momentos. Como esto es una viga simplemente apoyada, pues los momentos que van a ser igual, pues va a ser el W, que ya lo tenemos calculado, que es 36.13 para el primero, ¿cierto? Multiplicado por la longitud, que en este caso son 31.76. Esto al cuadrado. A ver si me da. Sí, al cuadrado. Dividido 8. Eso es el momento máximo en el centro de la luz para una viga simplemente apoyada. Entonces, vea que ustedes se fijan acá. Esto lo arrastra para todos. Hasta para esta. Ah, mariscos, venga que aquí hay algo. Ah, porque no me lo copió. Venga que aquí me hizo un error. Entonces, esto al cuadrado dividido 8. ¿Cierto? Entonces se lo arrastra. Ahí le da. Entonces va que usted va a tener los momentos para todas las etapas constructivas, ¿cierto? Los cortantes es muy fácil porque usted va a tener la carga distribuida multiplicado por la longitud de la viga dividido 2. Es una viga simplemente apoyada. Usted arrastra y ahí le da los cortantes. Entonces, por el momento ya tenemos. Pero entonces en este caso, el momento de diseño nos dio 9.674 kilonewton y las cortantes de diseño nos dieron 1.218. Esas son las dos que necesitamos, ¿cierto? Ahora, como ya tenemos estas dos, nosotros ya sabemos cuánto es el momento que transfiere en la mitad de la viga y nosotros tenemos que resistir ese momento. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces nos vamos aquí para el plano estructural, nosotros ya tenemos un refuerzo definido, nosotros ya lo habíamos visto acá. Entonces, el momento definido en este caso, nosotros ya lo hemos visto acá, entonces nosotros vamos a tener de refuerzo nominal, vamos a tener 9 barras de media y 5 barras de media, ¿cierto? Entonces barras de media, entonces usted llega acá, el a su vez reforzado el normal va a ser
5 barras de media, el área de refuerzo de una barra de media es 1.29 centímetros cuadrados más 9 barras de media, que son estas de acá, las ahí están. 5 barras de media más 9 barras de media, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a calcular cuánto es el momento resistente de esa viga para ese refuerzo, con esa sección transversal de esa viga. Entonces, eso lo vamos a hacer con esta formulita, ¿cierto? Eso no va a cambiar, va a ser lo mismo. Se van a dar cuenta por qué. Nosotros ya hemos visto esta fórmula. Entonces, simplemente lo que vamos a aplicar es esta fórmula que está acá. Es esta. Entonces, si ustedes se fijan acá, entonces vamos a tener, la fórmula que vamos a aplicar es esta. Porque usted acá, ¿qué conoce? Usted conoce el a su vez de refuerzo, conoce FY, conoce F'C y conoce AB. Aquí la restricción es que A, en este caso, no puede ser mayor a la altura de la losa. ¿Por qué? Porque si lo hacemos mayor a la altura de la losa, ya no vale esa fórmula, ya tocaría hacer otra fórmula. Entonces, siempre, en este caso, y para ahí es muy recomendable que la compresión siempre, en todas las condiciones, esta losa tome el esfuerzo de compresión. ¿Cómo sabemos cuánto es la altura de la losa? Venga, miremos acá. Entonces yo tengo, en este caso tengo 1.52 y esta altura acá tengo 1.35, busquemos las dos coordenadas y restémoslas. Entonces, ¿cuánto es el espesor de la losa? En este caso sería entonces, el espesor de la losa en metros espesor de la losa en metros sería igual a ese 1.52, o sea, sería, vale, aquí está, 1.52 menos 1.35. Entonces, el espesor de la losa más o menos es de 17 centímetros. Entonces, la altura del bloque de compresión para calcular el refuerzo de la losa no puede superar los 17 centímetros que tenemos de espesor de losa, ¿cierto? Es muy importante que tengan en cuenta eso. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que usted va a hacer acá es coger y calcular eso con esa fórmula que les acabé de mostrar, que es esta. Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a tener lo siguiente. Usted tiene primero que calcular la altura del bloque de compresión, que es este A. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros ya tenemos el área de refuerzo, pues este A, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a ¿quién? A su S, que ya lo tenemos, ¿cierto? Multiplicado por FY, que también ya lo tenemos, que es este, que es el FY del refuerzo, ¿cierto? Esto multiplicado por 1000, porque el FY está en megapascales, dividido 0.85 multiplicado, es que esto acá, ¿cierto? 0.85 multiplicado por ¿quién? Por F'C, que está en megapascales, hay que multiplicarlo por 1000. ¿Cierto? Por 1000 y por el ancho de la losa, ¿cierto? El ancho de la losa son 4 metros, ¿cierto? Y eso hay que multiplicarlo por 100 al cuadrado porque el área de refuerzo está así. Entonces vea que aquí nos va a dar la altura, esa altura pues está dando muy pequeña porque eso nos da 0.05. Esto tiene que ser menor. Este tiene que ser menor a 0.17, ¿cierto? Entonces, pues ese es el máximo del espesor de la losa. No puede ser mayor porque si no ya esa fórmula no sirve, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros ya tenemos eso, vamos a calcular cuánto es el momento resistente de ese refuerzo. Entonces, el momento resistente de ese refuerzo, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a Φ, que vale 0.9, multiplicado por A su S, que nosotros ya lo tenemos, multiplicado, ya estamos haciendo esta segunda fórmula, por Fy, que también ya lo tenemos, por 1000, ¿cierto?
Esto hay que dividirlo entre 100 al cuadrado porque el área de refuerzo está en metros cuadrados. ¿Cierto? Multiplicado por D. Nosotros ya D lo tenemos. El D en este caso es 1,38, ¿cierto? Menos el A que lo acabamos de calcular dividido 2. Entonces vea que ahí, venga que aquí tengo un error. Aquí es dividido. Entonces, a ver acá que fue donde la embarré. A ver, 0,9 por FY, esto es por 1000. Dividido 100. Entonces vea, el refuerzo nos aguanta 940 kilonewton, pero nosotros necesitamos aguantar 9674, o sea, él apenas está aguantando un 10% del momento de diseño, ¿cierto? El momento máximo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el resto en postensado, ¿cierto? Entonces, como nosotros ya sabemos cuánto postensado tiene, vamos a verificar si realmente con el postensado que tenemos eso nos cumple, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros ya tenemos eso. Entonces, el momento que nos tiene que resistir el postensado es la resta entre lo que nos aguanta el refuerzo menos lo que tenemos que resistir. Entonces, lo que nos aguanta el refuerzo es 9000. Entonces, sería lo que nosotros tenemos que resistir de momento de postensado es la resta entre el momento, lo que nos resiste el refuerzo menos lo que menos el momento de diseño, ¿cierto? Y eso es lo que nos tiene que aguantar el postensado. Entonces, simplemente, como usted ya conoce, nos vamos para esta segunda fórmula. Entonces, acá simplemente lo que vamos a calcular, este acá es la misma historia. Esto tiene que ser máximo el espesor de la losa, ¿cierto? Pues ahí está dando mucho menos. Vamos a reemplazar esa fórmula, es muy fácil. ¿Esto a qué va a ser igual? Entonces, esto va a ser igual a quién? A D, que ya lo tenemos, ¿cierto? A D, ¿cierto? Menos la raíz cuadrada de D al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por el momento de diseño, ¿cierto? Que es el momento de postensado, ¿cierto? Que es lo que necesitamos calcular cuántos tornes va a tener, ¿cierto? Eso por 0,85 por F'C. El F'C sería este. Y por phi, que es 0,9. Y por B, que es 4 metros, que es el ancho de la losa. Y cerramos y enter. Ya vamos a ver que me equivoqué acá. Esto hay que multiplicarlo por 1000. Ahora sí. Eso era lo que me faltaba, multiplicar el F'C por 1000. Y el A su vez simplemente es reemplazar la segunda fórmula. Entonces la segunda fórmula va a ser igual a ¿quién? Al momento último, que son 8733, que es lo que nos tiene que aguantar el postensado dividido. 0,9 multiplicado por Fy de postensado, que va a ser este, ¿cierto? Porque ya estamos calculando el acero postensado. Multiplicado por el D, que es esto, menos el A, que acabamos de calcular, dividido 2. Eso hay que multiplicarlo por 100 al cuadrado, porque eso da en metros cuadrados. Entonces vea que en este caso nos está diciendo que necesita 56.1 centímetros cuadrados de refuerzo. ¿Nosotros cuánto tenemos? Pues nosotros tenemos, esto es lo que requiere el postensado. ¿Nosotros cuánto tenemos en este caso? Tenemos 6 cables. En cada cable tenemos 7 torones y cada torón tiene 1.4
centímetros cuadrados de torón. Entonces vea que nosotros requerimos 56 y le dispusimos 58.8. Entonces en este caso él ya no soporta el momento, este acero de postensado completo, ¿cierto? Listo. Hasta aquí, ¿qué dudas tienen, muchachos? ¿Qué dudas tienen hasta acá? Aquí le trabajando, profe, para ir mirando a ver qué nos va a resultar. Listo. Entonces hagamos una cosa. Para no dejar el tema cortado, porque todavía nos falta. Entonces, ahorita a las 2, porque ya nos falta, ya aquí lo que seguiría sería reemplazar directamente en la hoja de Excel los datos que acabamos de calcular. Nosotros ya tenemos todo. Entonces, lo que vamos a usar es la hoja que nosotros ya tenemos con todas las pérdidas para hacer el resto. Entonces, eso lo haríamos por la tarde, porque si lo hacemos ahorita no vamos a alcanzar a terminar y la idea sería terminar eso completo, ¿cierto? Entonces, o por lo menos tratar de que eso lo hacemos completo. Entonces, ahorita por la tarde a las 2 hacemos eso y yo creo que ya terminamos el tema de la asignatura. Por la tarde, si nos vamos un poquito más largos, nos iríamos siquiera 2 horitas y media. Si tenemos que hacer un receso, lo hacemos, pero yo pensaría que ya con eso terminaríamos y no creo que tengamos que dar clase. Pues si no alcanzamos a terminar, pues que la idea sería terminar, nos damos la pela y terminamos. Y así ya tendríamos tema para los trabajos. Yo les explicaría, nos podemos reunir, yo voy a organizar la hojita de Excel para que una vez les quede a ustedes y mandarles el trabajo hoy mismo para que una vez me entreguen los dos trabajos, sería el del puente y lo del edificio. Listo. Entonces, si quiere, dejamos hasta acá y nos vemos entonces por la tarde a las 2 para terminar lo que nos falta. Listo. Entonces, nos vemos más tardecito, muchachos. Y muchas gracias entonces y nos vemos por la tardecita y así sea en el descansito y terminamos. Listo, muchachos. Entonces nos vemos por la tardecita a las 2. Gracias, profesor. Listo, pues se Listo, cuida. profe, muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao. Profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profe, gracias.